Estaba a punto de casarse con un hombre que no había elegido, y en el momento en que entró a esa sala, se quedó sin respiración, no visiblemente, no de ninguna manera que los abogados, ni su padre, ni nadie en ninguno de los dos lados de esa mesa hubiera podido notar, por dentro, en el lugar donde guardaba las cosas que aún no estaba lista para decir en voz alta. Se detuvo, por completo, porque lo conocía, no por su expediente, no por los informes financieros que había leído 2 veces y anotado al margen, no por el largo perfil en la revista coreana de negocios que lo describía como un hombre que todavía no ha descubierto la diferencia entre disciplina y rigidez. Lo conocía por una tormenta de lluvia, 8 años atrás, 22 minutos. Un jueves de octubre, un hombre que le dio su paraguas y luego volvió a caminar bajo la lluvia sin él, y nunca le dijo su nombre. Y ahora estaba sentado al otro extremo de una mesa de conferencias en Londres, traje oscuro, los hombros más anchos de lo que recordaba, el rostro más cerrado, más cuidadosamente contenido, 8 años más viejo de la manera específica en que un hombre envejece cuando el mundo le ha exigido mucho, mirándola como si fuera una completa desconocida, lo que significaba una de dos cosas. O no recordaba, o sí recordaba, y había decidido antes de que ella cruzara la puerta actuar como si no fuera así. Estudió su rostro durante exactamente 3 segundos. Descartó la primera opción. Él recordaba. Podía verlo. Un destello, rápido y controlado. Algo que se movió detrás de sus ojos y desapareció antes de que nadie más en la sala pudiera haberlo captado. Pero ella sí lo captó. Había pasado años entrenándose para captar exactamente ese tipo de cosa. Él recordaba. Y esa decisión, esa elección que hizo antes de que ella se sentara, antes de que terminaran las presentaciones, antes de que los abogados comenzaran su cuidadosa coreografía, era lo que la seguiría durante los 3 meses siguientes. ¿Por qué? ¿Por qué fingiría no conocer a la mujer con quien estaba a punto de casarse? ¿Qué había ocurrido en 8 años para que esos 22 minutos fueran algo que necesitaba borrar? ¿Qué estaba protegiendo? Quédate conmigo. Porque la respuesta no es lo que crees. Su nombre era Sade Adewale. 24 años cuando ocurrió la tormenta. 32 cuando entró a esa sala de conferencias. Británico-nigeriana, la segunda de 3 hijas. La del medio, lo cual explicaba más de ella de lo que la mayoría de la gente entendía. Posicionada entre extremos desde que nació, había aprendido pronto a leer las salas, navegar las tensiones, encontrar el ángulo que nadie estaba mirando. Nunca era la persona más ruidosa en ningún espacio, era la más preparada. Relaciones internacionales en Edimburgo, un máster en estudios coreanos en Londres, una elección que levantó cejas en cada cena familiar y tenía todo el sentido del mundo para cualquiera que entendiera que la península coreana era la geografía estratégicamente más compleja de los inicios del siglo XXI. Llegó a Seúl a los 24 años con una beca de investigación. 6 meses. Un pequeño apartamento en Mapo-gu. Un supervisor en la Universidad Yonsei, que era brillante y agotador en igual medida. Y una ciudad reconstruyéndose en tiempo real desde dentro hacia afuera. Llevaba 3 meses allí cuando la tormenta la encontró. Octubre, jueves por la tarde. Salió de la Biblioteca Nacional a la hora de cierre y se topó con un muro de agua. No el tipo discreto. Lluvia con intenciones propias, moviéndose horizontalmente por las calles, fría y ruidosa, completamente convencida de su propia importancia. No había revisado el pronóstico. Ese fue el primer error. En su bolso llevaba el portátil, los cuadernos. 18 meses de investigación que no podían mojarse. Se quedó bajo el estrecho saliente de concreto y calculó la distancia hasta la entrada de metro más cercana. 400 metros. Imposible. Va a estar aquí un rato, dijo alguien.
en inglés, en voz baja, casi divertido. Se giró. Un hombre coreano, finales de los 20, alto, el abrigo oscuro ya húmedo en los hombros. De pie bajo el mismo saliente, sosteniendo un paraguas cerrado en una mano. Mirando la lluvia de la manera en que alguien mira algo que encuentra interesante, no inconveniente. Ella dijo, «Me he dado cuenta». Él miró su bolso, la manera en que lo apretaba contra su pecho, la ansiedad específica de alguien protegiendo algo irreemplazable. Luego extendió el paraguas. Solo lo extendió, hacia ella, sin preámbulo. Ella lo miró, luego lo miró a él. «No lo conozco», dijo. «No», convino él. «Pero la lluvia seguirá al menos otra hora, y su bolso no parece impermeable». «¿Por qué no lo usa usted?», dijo simplemente. «A mí no me importa la lluvia». Ella lo tomó. No porque confiara en él, porque el portátil era irreemplazable y la confianza era una preocupación secundaria. «¿A dónde va?», preguntó él. «A Mapo, línea 6, estación Sangsu». «Misma dirección», dijo. «La acompaño». Y así empezó. Caminaron durante 22 minutos. Él estaba empapado a los 3 primeros. Completamente. No se encogió ni apresuró el paso. Caminaba a un ritmo que acomodaba el de ella sin hacerlo evidente. Hablaron sobre Seúl. Él la describió como una ciudad que no ha decidido si quiere ser hermosa o eficiente, y por el momento intenta ser las dos cosas simultáneamente. Ella se rió. Una risa de verdad. Sobre su investigación. Él escuchó con una calidad de atención que ella no había esperado de un desconocido bajo la lluvia. Y luego hizo la pregunta que la dejó fría. ¿Qué cree que el discurso sobre la reunificación nos dice sobre la identidad nacional coreana? Ella se giró y lo miró correctamente por primera vez. «Eso es muy específico», dijo. Tenía curiosidad por su tesis. Se la contó. Él rebatió, no de manera despectiva, de manera genuina, con la precisión de alguien que tiene sus propias opiniones y ha pensado en esto antes de esta noche. «No es una tesis cómoda», dijo él. «Las buenas tesis rara vez lo son». Él casi sonrió. Una cosa pequeña, no planeada, que apareció y desapareció, pero le cambió el rostro. Lo hizo brevemente menos contenido, brevemente real. Llegaron a la estación Sangsu. Ella se giró para devolverle el paraguas. «Quédeselo», dijo él. «La lluvia no parará esta noche». «No puedo». «Es un paraguas», dijo. «Tengo otros». Ella lo miró. Al abrigo mojado y la expresión paciente y esa casi sonrisa que se desvanecía pero no del todo. «No sé su nombre», dijo ella. Una pausa. Algo cruzó su rostro. Una decisión tomándose en tiempo real, justo delante de ella. «¿Importa?», dijo él. Ella lo pensó. 22 minutos. Un paraguas compartido. Una conversación sobre identidad nacional bajo la lluvia. Si un nombre añadiría algo a esto, o simplemente lo volvería ordinario. «No», dijo. «Supongo que no». «Buenas noches, entonces». Ella bajó a la estación. Al final de la escalera mecánica, miró hacia atrás. Él seguía de pie en la entrada, no mirándola, mirando la lluvia. Luego se giró y volvió a caminar hacia ella, sin el paraguas, sin apresurarse, de la manera específica de un hombre que ha decidido que el tiempo es simplemente donde vive ahora mismo. Pensó en él durante 3 días completos, lo cual, para Sade Adeweil, no era poca cosa. No era romántica, si acaso lo contrario. Una persona que procesaba la experiencia de manera analítica, que confiaba en los datos más que en los sentimientos. Se decía a sí misma que la tormenta era información incompleta, que los 3 días de pensar eran solo su mente intentando cerrar un patrón abierto. Volvió a Londres 6 meses después. Se llevó el paraguas consigo. Azul oscuro, ligeramente doblado en la tercera varilla. Se decía a sí misma que lo conservaba porque era práctico. Un buen paraguas. Sin ninguna otra razón, se estaba mintiendo, y en algún lugar debajo de todos los datos lo sabía. Pasaron 8 años.
8 años de trabajo como consultora de asesoría regulatoria europea, de convertirse en una de las mentes más agudas en estrategia de entrada a mercados internacionales en su campo. 8 años cargando ese paraguas y sin preguntarse nunca por qué, porque preguntar requeriría admitir que estaba esperando algo que no podía nombrar. Y entonces su padre la llamó, no en su escritorio, en la mesa de la cocina, una elección deliberada. El escritorio habría sido demasiado formal. La mesa de la cocina significaba familia, significaba amor, incluso, aunque lo que estaba a punto de decir tuviera muy poco que ver con ninguno de los dos. La familia Kwon, surcoreana, conglomerado industrial reestructurado durante la última década de manufactura pesada hacia materiales avanzados e infraestructura sostenible, expandiéndose agresivamente hacia los mercados europeos. Necesitaban acceso regulatorio, relaciones políticas, el tipo de capital que tarda 30 años en construirse y no puede comprarse. Su padre tenía exactamente 30 años de eso. La formalización, un matrimonio. Kwon Jae-won, 36 años. Director general desde hacía 3 años, desde que su padre se retiró, metódico, preciso, completamente reacio a comprometer los resultados. Despiadado, decía la gente, su padre decía riguroso. Lo dijo con cuidado, de la manera de un hombre que ha elegido su palabra y está dispuesto a defenderla. Ella se quedó con eso. Luego hizo las preguntas que no eran sobre sus sentimientos. La estrategia de expansión europea ha sido evaluada de manera independiente. Su padre parpadeó. Sade. La estrategia, baba. No lo había sido. Las proyecciones eran internas, optimistas en al menos 2 supuestos de calendario regulatorio que ella identificó en 4 minutos de lectura. Lo archivó. «Una semana», dijo, «te daré una respuesta». Pasó esa semana haciendo lo que siempre hacía, investigando, no al hombre, a la empresa, a la estrategia, a la brecha específica entre lo que Kwon Industrial creía sobre el entorno regulatorio europeo y lo que realmente era. Encontró los fallos, encontró el apalancamiento, encontró el argumento de por qué decir sí no era rendirse, era posicionarse. Dijo que sí. Pero esto es lo que no escribió en su cuaderno, lo que apenas se admitió a sí misma. En algún momento de esa semana de análisis, bien entrada la noche, cuando los datos estaban archivados y la lógica estaba limpia, pensó en Seúl, en un jueves de octubre, en un hombre cuyo nombre nunca supo y cuyo rostro nunca había dejado del todo de llevar consigo. Se dijo a sí misma que el pensamiento era irrelevante, estaba equivocada. El primer encuentro formal fue en un despacho de abogados en la City, cristal y acero, abogados de ambos lados. Documentos lo suficientemente gruesos como para anclar un barco. La coreografía de una negociación de alto riesgo vestida con el lenguaje de una presentación familiar. Había leído todo lo disponible sobre Kwon Jae-won. Cada archivo, cada perfil, cada cobertura que pudo encontrar en coreano, que leía con fluidez. Un hecho que casi no había mencionado a nadie en este contexto, entró y se detuvo, no visiblemente. Solo por dentro, en el lugar que había entrenado durante años para ser rápido y frío y preciso, se detuvo por completo, porque el hombre al otro extremo de la mesa, traje oscuro, 8 años mayor, el rostro más duro de lo que recordaba, era él, el hombre de la tormenta. Lo supo al instante, no por un rasgo, por la calidad de su quietud, la manera específica en que ocupaba el espacio sin anunciarlo. La manera en que sus ojos recorrían la sala, rápidos, metódicos, y luego aterrizaban en ella y se quedaban. Un segundo más de lo que requería una presentación. Un segundo. Él lo sabía, vio cómo lo sabía, vio algo pasar por su expresión, rápido, controlado, casi invisible.
y lo vio tomar una decisión en 3 segundos. Lo vio quedar encerrado detrás de sus ojos. Aquí no, esto no, ahora no. Extendió la mano. Señorita Adewale, dijo. Bienvenida. Señor Kwon, dijo ella. Su voz estaba completamente firme. Por dentro, algo que había estado esperando 8 años sin saber qué esperaba, acababa de encontrar su respuesta. Y la respuesta estaba equivocada en todos los sentidos, excepto en el que más importaba. No lo confrontó. No entonces. Todavía no. Archivó la pregunta. ¿Por qué finge? Y la sostuvo de la manera en que sostenía todos los datos anómalos. Con cuidado, esperando el contexto que la haría legible. No tenía idea de lo que iba a encontrar. Se casaron 4 meses después. En esos 4 meses hizo 3 cosas de las que no le contó a nadie. Primera, escribió un análisis de 40 páginas sobre la estrategia de expansión europea de Kwon Industrial, sin que se lo pidieran, profesional, detallado. Se lo envió a su jefe de gabinete con una nota de portada que decía simplemente: encontré 2 supuestos regulatorios que costarán capital y tiempo significativos si no se corrigen. El jefe de gabinete llamó a la mañana siguiente antes de las 8. El señor Kwon quería discutir su metodología. Ella estaba disponible. Segunda, abrió su cuaderno de Edimburgo y escribió un párrafo sobre la tormenta, sobre el paraguas, los 22 minutos, no como romance, como evidencia. Había visto la capacidad de generosidad silenciosa de este hombre una vez, cuando nada se lo exigía y nadie lo miraba. Ese era un dato. No había encontrado ninguna razón para descartarlo en 8 años. Tercera, hizo una lista de lo que no aceptaría, específica, numerada, innegociable. La guardó en el bolsillo interior del bolso que llevaba a cada reunión importante. La boda fue en Londres, discreta. Llevó lo que ella misma había elegido, estructurado, limpio, inconfundiblemente suyo. No representó radiancia, representó presencia, lo cual siempre es más honesto y siempre más poderoso. Jae-won estaba al final del pasillo con la expresión que había llevado en la sala de conferencias, controlado, cerrado, el rostro cuidadosamente posicionado contra cualquier cosa que pudiera leerse como sentimiento. Ella lo estudió desde 30 metros mientras caminaba hacia él. Este era un hombre que había aprendido en algún lugar que la versión de sí mismo que camina bajo la lluvia y da su paraguas a desconocidos es una versión que ya no puede permitirse. Había guardado esa versión de sí mismo en algún lugar que creía seguro. Ella ya había decidido que no iba a dejar que creyera eso. Seúl, la ciudad de él, su hogar ahora. Las primeras semanas fueron una negociación conducida enteramente sin palabras. ¿Quién atravesaba las salas primero? ¿Quién controlaba el ritmo de la mañana? ¿De quién era el trabajo que reclamaba la mesa del comedor y si la otra persona se comprometía o se retiraba? Ella siempre se comprometía, porque el compromiso es información, y la información es la única ventaja que se multiplica. Él era exactamente tan formidable como decían, agudo, rápido, operando desde un marco de resultados que toleraba muy poco de lo que él llamaba sentimentalismo, y ella llamaba contexto. En las reuniones a las que asistía como observadora, sin decir nada, mirándolo todo, era decisivo hasta el punto de ser brusco, exigente de la manera de alguien que ha decidido que los estándares altos son innegociables y la incomodidad de las personas a su alrededor es información irrelevante. Despiadado, decía la gente. Ahora que estaba lo suficientemente cerca como para ver el mecanismo, ella lo entendía de otra manera. Este era un hombre que había confundido el cuidado con la debilidad, que había aprendido que proteger a las personas a su alrededor significaba no dejarles ver que las estaba protegiendo, que había decidido que la manera de mantener algo intacto es endurecerse alrededor de ello.
eliminar la suavidad, volverse impenetrable. Ella había visto la otra versión. 22 minutos. 8 años atrás. No lo sacó a colación. Estaba esperando. No pacientemente, estratégicamente, porque hay un momento adecuado para cada verdad, y el momento adecuado para esta aún no había llegado. Podía sentirlo ajustándose a ella, la manera en que hacía una pausa antes de desestimar algo que ella decía, la manera en que empezó, lentamente, a dejar huecos en sus frases, pequeñas aperturas, casi imperceptibles, donde su respuesta podía entrar sin tener que abrirse paso a la fuerza. No se estaba calentando, se estaba recalibrando. Era, pensó ella, la cosa más honesta que había hecho desde Londres. La confrontación llegó en la tercera semana, no donde ella la había planeado. Una cena del sector en Gangnam. Él la presentó 2 veces esa noche como mi esposa. Punto. Sin contexto profesional, sin ningún reconocimiento de que la mujer a su lado tenía un cuerpo de trabajo directamente relevante para el exacto paisaje regulatorio que su empresa intentaba navegar. De regreso a casa, en el coche, esperó hasta que la ciudad se había cerrado a su alrededor y el conductor estaba concentrado en la carretera. «Necesito decirte algo», dijo. Él la miró. La expresión de un hombre que ha aprendido a dejar que los demás se extiendan primero. «La próxima vez que me presenten en un contexto profesional», dijo, «me gustaría que se incluyeran mis credenciales. No como tu esposa. Como Sade Adewale, consultora de Relaciones Internacionales, ex becaria de investigación de la Asociación Británica en Estudios Coreanos, actualmente asesora de Estrategia Regulatoria Europea para Kwon Industrial». Una pausa. «Es una presentación larga», dijo él. «Es una presentación precisa», dijo ella. «La tuya es más larga. Nunca he escuchado que nadie te sugiera abreviarla». Algo se movió en su expresión. Algo pequeño pero real, más cercano a la cosa desguarnecida que había visto 8 años atrás que cualquier cosa de él en las semanas transcurridas. «Estás asesorando sobre estrategia regulatoria europea», dijo. «Desde hace 3 semanas leíste mi evaluación de 40 páginas en 24 horas y tu jefe de gabinete me llamó antes de las 8 de la mañana. Asumí que teníamos un entendimiento. Asumí que era informal. Entiendo que no ha tenido remuneración», dijo ella. «Propongo formalizarlo con el reconocimiento profesional apropiado». Él guardó silencio. Seúl pasaba por la ventana, los puentes del río Han iluminados, las torres elevándose en la oscuridad. «No eres lo que esperaba», dijo. «No», dijo ella, «lo sé». «No voy a considerarlo», dijo él. Su expresión no cambió. «Simplemente lo haré», dijo él. «A partir de ahora serás presentada con tus credenciales completas». Ella sostuvo su mirada. La calidad de un hombre haciendo una concesión y negándose a representarla como tal, dando algo sin envolverlo en generosidad, solo entregándolo, limpio. «Gracias», dijo ella. «No me des las gracias», dijo. «Es lo correcto». «Lo sé», dijo ella. «Por eso te las doy». Algo cambió en el coche después de eso. Pequeño, real. Ella sospechó, irreversible. Él ya no la estaba gestionando. La estaba observando. Hay una diferencia significativa entre esas dos cosas. Gestionar significa que ya has decidido lo que alguien es. Observar significa que aún estás descubriéndolo. Ella comprendió que esa diferencia importaba más de lo que tenía palabras para expresar todavía. El pasado llegó un martes por la tarde. Sobre el trabajo. De la manera en que las cosas más significativas parecían llegar en su vida juntos. Sin anuncio, disfrazadas de ordinario. Para entonces habían desarrollado un patrón. No intimidad, proximidad. 2 personas constitucionalmente mejores en el compromiso que en la retirada, que habían descubierto que no podían evitar comprometerse mutuamente. Él planteaba problemas estratégicos a las 11 de la noche. Ella no fingía haber terminado de pensar simplemente porque era tarde.
En ese martes, él dijo sin levantar la vista, «Tu coreano es mejor de lo que has indicado». Ella lo miró. «Entiendes las conversaciones del personal por las mañanas. Respondes antes de que llegue la traducción». Ella guardó silencio un momento. Luego, «Viví aquí, hace 8 años, 6 meses». Él levantó la vista. El aire en la sala cambió, no dramáticamente, absolutamente, de la manera en que cambia una sala cuando se abre finalmente una ventana que ha estado cerrada demasiado tiempo. «Mapogu», dijo ella. Sostuvo su mirada. «Línea 6, estación Sangsu». El silencio que siguió tenía peso, el peso específico de algo que ha estado esperando ser reconocido durante mucho tiempo. «Octubre», dijo él, en voz baja, como si la palabra costara algo. «Jueves», dijo ella. Él dejó el documento. Ella vio cómo su rostro hacía algo que no había visto hacer en 2 meses de matrimonio, en 4 meses de arreglo formal, en cada interacción controlada y cuidadosamente gestionada de una relación construida por los intereses de otras personas. Se abrió. No del todo. No con la brusquedad de algo que se rompe. De la manera en que se abre una ventana cuando alguien finalmente la desbloquea. Un cambio de presión, incremental, intencional. «¿Sabías?», dijo. «¿En la sala de conferencias?» «Sí. Desde el principio. Desde el momento en que entré». Él guardó silencio. «No dijiste nada», dijo. «Tú no dijiste nada», respondió ella. «Seguí tu ejemplo». Algo cruzó su rostro que ella no pudo nombrar de inmediato. Luego lo nombró. La expresión de un hombre enfrentándose a la distancia entre quien había elegido ser y quien fue una vez sin elegirlo. Encontrando esa distancia más grande y más costosa de lo que se había admitido a sí mismo. «Te reconocí», dijo. «En Londres, inmediatamente. Lo sé, vi cómo me reconocías. Decidí, sé lo que decidiste», dijo ella. «Vi cómo lo decidías en aproximadamente 3 segundos. Vi cómo quedaba bloqueado detrás de tus ojos». Él se levantó. Se movió hacia la ventana. El río Han abajo. El mismo río junto al que ella había caminado en octubre 8 años atrás. Había construido algo, dijo. No a ella, a la ciudad. Después de que mi padre enfermó, después de que tomé el control de la empresa, había construido una versión de mí mismo que era fiable, que no sorprendía a la gente, que no hacía cosas sin razón. Ella esperó. El hombre que camina bajo la lluvia y da su paraguas a desconocidos no pertenecía a esa estructura, dijo. Así que tomé una decisión sobre él. «Lo guardaste», dijo ella. «Sí». Y luego ocurrió el arreglo, y yo entré en una sala en Londres, y lo que habías guardado estaba al otro lado de la mesa. Sí, ella se levantó, se movió para estar junto a él en la ventana, sin tocarlo, solo presente, de la manera en que había aprendido que la presencia misma es una forma de lenguaje. «No voy a ser una esposa decorativa», dijo. «Te lo dije en el coche». Lo decía sobre algo más que la presentación profesional. «Lo sé», dijo él. «No voy a ser gestionada ni reducida a una versión de mí misma que sea conveniente para ti, para el consejo, o para cómo se supone que debe verse la esposa de un director general. Lo sé», dijo él, de nuevo en voz baja, de la manera de un hombre que lo dice en serio. «Voy a ser exactamente quien soy», dijo ella. Lo cual es una mujer que pasó 8 años preguntándose sobre una conversación de 22 minutos y que aparentemente se casó con la otra persona en ella. Él se giró desde la ventana. Y el rostro que vio, finalmente, después de todos los meses y toda la distancia gestionada, era el que había visto en lo alto de una escalera mecánica de metro en Seúl. Desguarnecido, presente, completamente real. «El paraguas», dijo. «Todavía lo tengo», dijo ella. Algo en su expresión se abrió de la manera más silenciosa posible, como algo que ha estado contenido demasiado tiempo, no dramáticamente, con alivio. «¿Por qué?»,
dijo. Porque algunas cosas, dijo ella, merecen que las cargues hasta descubrir qué significan. Lo que siguió no fue una transformación. Ella sería la primera en decirlo. No tenía paciencia para la historia en que un hombre duro se vuelve suave de la noche a la mañana y todo se resuelve en calidez. Esa historia no es verdadera. No tenía interés en vivir dentro de una ficción simplemente porque fuera cómoda. Él seguía siendo exigente. Seguía siendo riguroso hasta el punto de la severidad. Seguía operando desde un marco que priorizaba los resultados sobre todo lo demás de maneras que ella encontraba periódicamente enloquecedoras y ocasionalmente incorrectas. Se lo decía, directamente, sin el medio paso apologético que suaviza la verdad hasta volverla algo más fácil de tragar. Él se oponía, con fuerza. Con toda la fuerza de una mente que era genuinamente formidable y estaba acostumbrada a ganar. Ella no cedía cuando tenía razón. Ajustaba cuando se equivocaba. Él notaba ambas cosas. Ella podía verlo notarlas. Formalizó su rol como asesora estratégica de las operaciones europeas de Kwon Industrial. Voló a Bruselas 2 veces. Apareció en reuniones donde era la única mujer, a veces la única persona que no era coreana, siempre la única que había pasado 6 meses en Seúl como investigadora estudiando los marcos exactos, ahora directamente relevantes para la entrada de la empresa al mercado. Era, en el lenguaje de los resultados, el lenguaje de él, extraordinariamente valiosa. Pero ese no era el punto. El punto, el que había estado señalando desde el viaje en coche de vuelta de la cena del sector, desde la sala de conferencias en Londres, desde que se sentó frente a su padre en la mesa de la cocina, era más simple y más grande que el valor. Existía en ese matrimonio como ella misma, completamente, sin disculpas, sin someterse a ninguna versión de sí misma que fuera conveniente para la estructura de otra persona. Y Jae-won, lentamente, de manera imperfecta, con la dificultad de un hombre desaprendiendo algo que había pasado 8 años construyendo como protección, empezó a encontrarla allí. No del todo, no sin coste, pero de manera genuina. Y genuino es lo único que merece la pena ser. 3 meses después de la tarde del martes en la ventana, estaban de nuevo en el coche. Tarde. La ciudad brillante afuera, el río Han bajo los puentes, sosteniendo su luz. El calendario regulatorio, dijo él. El segundo supuesto de tu evaluación original. Nuestro equipo legal lo ha confirmado. La ventana de entrada proyectada se retrasará al menos 7 meses. Lo sé, dijo ella. Lo sabías entonces, sí. Lo escribiste con claridad y yo te dije que se basaba en supuestos no aplicables a la estructura legal específica de Kwon Industrial. Lo hiciste, dijo ella. Estaba equivocado, dijo, sin más, sin calificativos, sin representar humildad. Solo la afirmación limpia de la manera en que hacía todo lo que le costaba algo. Sí, dijo ella. Luego dijo algo que ella no había esperado. El paraguas, dijo. Ella lo miró. Te dije que tenía otros, lo recuerdo. Mentía, dijo. Era el único que tenía. El coche quedó en silencio. Me diste tu único paraguas, dijo ella. Sí. Bajo la lluvia, a una desconocida. Y luego volviste a caminar bajo la lluvia sin él. Sí. Ella sostuvo su mirada. El río Han pasando afuera. La ciudad en que ambos vivían ahora. La de él de nacimiento. La de ella por el peso acumulado de elecciones y arreglos, y 8 años cargando algo que no sabía que tenía un destino. ¿Por qué?, dijo. Él guardó silencio. Luego, porque estabas protegiendo algo importante, y la lluvia era solo lluvia. Ella se giró hacia la ventana. La ciudad muy brillante, el río sosteniendo su luz, exactamente como siempre lo había hecho. Pensó en lo que su madre le había dicho una vez, que las personas que merecen ser conocidas no son las que nunca están cerradas o nunca son difíciles. Son las que, cuando algo realmente importa,
se abren, aunque sea solo durante 22 minutos bajo la lluvia. Aunque tarde 8 años descubrir que eso siempre iba a ser suficiente. Pero todavía había una pregunta que nunca había hecho. El nombre lo había archivado, la decisión de no darlo. Había asumido que lo entendía, lo había colocado junto a la elección de la sala de conferencias, la distancia gestionada, la decisión de 3 segundos. Pero esa noche, tarde, cuando el trabajo estaba guardado y Seúl zumbaba debajo de ellos, preguntó, no como acusación, como la curiosidad limpia de una investigadora que ha estado cargando una laguna en sus datos durante 8 años. Esa noche, dijo, en lo alto de la escalera, te pregunté tu nombre y dijiste, ¿importa? Una pausa. ¿Por qué no me lo dijiste? Él estuvo en silencio más tiempo de lo habitual. Ella lo dejó estarlo. Luego dijo, porque si te decía mi nombre podrías haberlo buscado. Y si lo hubieras buscado, habrías encontrado la empresa, la familia, el peso de todo ello. Ella esperó. Y durante 22 minutos, dijo, era simplemente un hombre caminando bajo la lluvia. No un Kwon, no un director general, no una obligación, ni un resultado a gestionar. Solo un hombre. Una pausa. No quería que terminara, dijo. Ella se quedó con eso, con el peso de lo que le costaba a alguien como él decir algo así, con el reconocimiento de que lo entendía completamente, porque ella había pasado 8 años haciendo lo mismo, protegiendo 22 minutos para que no se volvieran ordinarios, manteniéndolos sellados, intactos, exactamente como eran, porque había sabido instintivamente que en el momento en que los dejara convertirse en una historia, dejarían de ser verdaderos. No terminó, dijo, en voz baja. Él la miró. Han sido 22 minutos durante 8 años, dijo. Él no dijo nada. No hacía falta. Ella no se sometió, no al arreglo, no a la expectativa, no a la versión de sí misma que el matrimonio había sido diseñado para producir. Construyó algo en cambio, dentro de la restricción, porque siempre había sabido, lo había aprendido en el trabajo de campo, en la investigación, en 4 años de consultoría en salas que no la esperaban, que la restricción no es lo opuesto de la creación. Es su contexto más exigente. Las operaciones europeas de Kwon Industrial, en los 18 meses que siguieron, superaron todas las proyecciones internas por un margen que su análisis regulatorio revisado había predicho con casi total exactitud. Fue acreditada en el informe anual. Sade Adewale, asesora estratégica senior mercados europeos, no como la esposa del director general, como ella misma. Lo enmarcó. No por vanidad, porque era un registro, y lo que está documentado no puede borrarse. Jae-won lo vio sobre su escritorio una mañana. No dijo nada, lo cual, había aprendido ella, era su manera de decir algo significativo. No eran simples juntos. 2 personas demasiado inteligentes, demasiado formadas, demasiado comprometidas, con su propia claridad, como para fingir que la proximidad era lo mismo que la comprensión. Discutían discusiones reales, del tipo que requieren que ambas personas sepan realmente lo que creen y estén dispuestas a revisarlo cuando la evidencia lo exige. Él revisaba, lentamente, con menos rareza de lo que ella había esperado. Ella revisaba, cuando se equivocaba, lo cual ocurría a veces de las maneras que surgen de saber mucho sobre sistemas y algo menos de lo que uno cree sobre las personas. No era simple, no era cálido de la manera en que la gente imagina el amor desde fuera, pero era real, y real. Había decidido ella 8 años atrás, viendo a un hombre volver a caminar bajo la lluvia sin su único paraguas. Era lo único que jamás había querido realmente.
Una tarde, 6 meses después de la conversación en la ventana, él llegó a casa con el cansancio de un hombre que ha estado cargando algo todo el día y finalmente ha llegado al lugar donde puede dejarlo. Se sentó frente a ella. «Mi padre llamó hoy», dijo. «Preguntó por ti. Quería saber si el arreglo había sido productivo». Esa fue su palabra. Ella esperó. «¿Qué le dijiste?» Él la miró. Directamente, sin la distancia gestionada, sin la neutralidad cuidadosamente posicionada. Le dije que productivo no era la palabra correcta. ¿Cuál es la palabra correcta? Una pausa, lo suficientemente larga para significar algo. Necesaria, dijo. Le dije que era necesaria. Ella sostuvo su mirada al hombre que le había dado su único paraguas un jueves de octubre, que había decidido, en una sala de conferencias en Londres, que no podía permitirse la versión de sí mismo que hacía tales cosas, que había estado equivocado, que lo había admitido de la manera en que hacía todo lo verdadero, con llaneza, sin ceremonia, cuando finalmente estaba listo. «Esa es la palabra correcta», dijo ella. «Sí», dijo él. Ella volvió a su trabajo. Él no se fue. Se quedó, en la silla frente a ella, sin pedir nada, sin representar presencia, solo allí, de la manera sin exigencias de alguien que ha aprendido que estar en una habitación con una persona en quien confías no requiere una razón. Ella lo dejó quedarse. La ciudad se movía debajo de ellos. El río Han sostenía su luz, y Sade Adewale, que nunca se había sometido, que había cargado un paraguas azul oscuro durante 8 años y sabido, en algún lugar debajo de todos los datos, exactamente por qué, continuó trabajando, con la ventana abierta y la lluvia entrando, solo un poco, solo lo suficiente. Algunas cosas te encuentran 2 veces. La primera vez no entiendes lo que son, las cargas, las proteges de volverse ordinarias. Te dices que descubrirás qué significan cuando tengas más información. La segunda vez no tienes excusa. La pregunta nunca es ¿por qué te encontraron? La pregunta es ¿qué estás dispuesta a hacer con ello? Jae-won había pasado 8 años decidiendo que la versión de sí mismo que caminaba bajo la lluvia era una vulnerabilidad, una debilidad estructural en una vida que necesitaba ser fiable por encima de todo. Estaba equivocado, no porque la suavidad sea siempre la respuesta, no porque la vulnerabilidad sea siempre recompensada, sino porque un hombre que se ha cortado de su propia capacidad de generosidad no es fuerte, solo está defendido, y defendido no es lo mismo que protegido. Sade lo había sabido durante mucho tiempo. Lo había sabido de la manera en que sabes las cosas que llegan a través de la experiencia más que de la instrucción. En silencio, en el momento específico en que ves a alguien volver a caminar bajo la lluvia sin su único paraguas y piensas, esta persona entiende algo importante. Entró a un matrimonio arreglado con los ojos abiertos, su lista de puntos innegociables en el bolso, y 8 años de preguntas sin responder en el pecho. No se sometió, no representó, no se convirtió en la versión de sí misma que el arreglo había sido diseñado para producir. Construyó algo en cambio, y lo construyó con los ojos abiertos, con pleno conocimiento de lo que estaba dentro y de lo que no estaba dispuesta a convertirse. Se presentó como ella misma, completamente, sin disculpas, y esperó a que él hiciera lo mismo. Él tardó tiempo, fue difícil, estuvo equivocado de maneras que costaron algo real a los dos, pero llegó. Y hay algo que merece decirse sobre las personas que llegan, no las que siempre están abiertas, o siempre son cálidas, o nunca son difíciles, las que tardan tiempo y luego llegan, las que cargan su propia versión de un paraguas durante años. Una elección, un momento, una decisión tomada una vez bajo la lluvia cuando nada se lo exigía, y nunca han podido explicar del todo por qué lo conservan. Esas personas, cuando finalmente te dejan verlas,
No ocurre con anuncio, ni fanfarria, ni el tipo de gesto que parece significativo desde fuera. Ocurre a las 11 de la noche sobre un documento. En un coche con la ciudad pasando por la ventana, en una sola frase ofrecida con llaneza, sin ceremonia, porque finalmente es el momento. Cuando alguien así finalmente te deja verlo, lo significa todo. En algún lugar de un apartamento en Seúl, en el cajón cerrado de un escritorio que pertenece a una mujer que no guarda las cosas por razones sentimentales, hay un paraguas azul oscuro, ligeramente doblado en la tercera varilla, el único que él tuvo jamás, el que le dio a una desconocida bajo la lluvia cuando nada se lo exigía y nadie lo miraba, el que ella cargó durante 8 años sin poder explicar por qué. Ahora puede. Algunas cosas merecen que las cargues, aunque no puedas explicarlas. Especialmente entonces.